Estamos metidos ya de lleno en la campaña electoral y esto nos sirve para preguntarnos cosas sobre el tema que tenemos hoy en Mitos sobre el Islam, y es el Islam y la política en Occidente. ¿Qué sabemos, qué desconocemos y qué mitos hay que desmontar, si es que hay que desmontar algún mito? Taufik, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Aquí estamos dispuestos a seguir desmontando mitos, ¿verdad? Sí, señor. Hablamos de la política en Occidente y del Islam, y lo primero que te digo es qué dice el Islam sobre la política y cuáles son los preceptos políticos en el Islam. Pues muy buena pregunta, sabiendo que aquí en España mismo ya los musulmanes, los ciudadanos musulmanes que pagan sus impuestos indirectos y directos, ya podemos hablar de casi 2 millones. Sí, una cifra es elevada. Una cifra elevada. Y si hablamos en Francia, el 10%, 6 millones. Y en toda Europa podemos llegar hasta 50 millones de musulmanes ciudadanos, ya son, digamos, gente del propio país. Sí, claro. De ahí, como musulmanes, entendemos la política como una acción que tiene pues dos mensajes. Un mensaje que es un mandato divino, hay que participar, la participación ciudadana del ciudadano musulmán es un mandato por el Corán y la Sunna, y en el mismo, digamos, la misma categoría es una necesidad social. Siendo ciudadano tenemos intereses, tenemos problemas, y cuál es la mejor vía de presionar con nuestros votos, con nuestros impuestos, siendo ciudadanos como el resto del mundo. Teniendo una religión u otra, lo importante es que somos todos ciudadanos. ¿De qué se trata? Se trata de derechos y obligaciones. Y de ahí, votar, la participación ciudadana, es un derecho no solamente otorgado por la Constitución, sino también es un mensaje del Sagrado Corán y también de la auténtica Sunna del mensajero Muhammad, la paz sea con él. ¿Tú crees que el ciudadano musulmán es consciente de esto y que es activo a la hora de participar en la política? Ahí sí que has tocado, pues lamentable, no, todavía no. Hay que tener el proceso sociológico de lo que se llama la inmigración. La gente que han emigrado a partir de la Segunda Guerra Mundial era para la reconstrucción de esta Europa destruida. De ahí la gente que han venido son gente sin nivel de estudios, sin ninguna preparación académica, gente incluso de las zonas rurales de estos países del Gran Magreb. Y de ahí, pues, las aspiraciones políticas, los derechos, las libertades no estaban en sus aspiraciones. Solamente para ellos el objetivo es alcanzar una vida mejor, una suma de dinero para mejorar su situación económica. Sin embargo, a partir de la segunda, la tercera, pues, generación, me refiero a Francia y otras ciudades, España todavía tenemos que esperar hasta la última década de los 80, pues ya una generación que ha nacido aquí, que han estudiado aquí. Y que ya tiene otro nivel cultural. Exactamente, y como son ciudadanos, ahí sus problemas, sus aspiraciones, políticamente hablando, pues han empezado, todavía podemos hablar de unas cifras tímidas, pero hay algo que está ya. Pero sí que es verdad que hay un despertar en cuanto a las inquietudes políticas en la comunidad musulmana, quizá un poco empañado por el terrorismo que se achaca al Islam, pero sí que es verdad que dejando aparte este terrorismo execrable y denunciado por todos, sí que se atisba un cierto despertar en cuanto a las inquietudes políticas, ¿verdad? Pues la verdad, porque son cosas que saltan por los medios de comunicación, aunque aquí en el contexto nuestro español, 3 ministerios han hecho una encuesta, el Ministerio de Trabajo, de Defensa e Interior, y solamente a la comunidad musulmana, no sé por qué. Estos 3 ministerios, sabiendo un poquito el grado de la integración, el grado de esta conciencia política, y han salido cifras, la verdad, muy interesantes. El 80% de los musulmanes están arraigados aquí, integrados aquí, se respetan todas las instituciones y tienen incluso aspiraciones políticas. Esto sí que es, la verdad, muy buena señal. Perfecto, es una señal de esto que hablábamos. Hablábamos de los preceptos políticos, tenemos un texto que voy a leer, que es un texto del Corán, ¿verdad? Sí. Dice así: los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, establecen el salat, entregan el zakat y obedecen a Alá y a sus mensajeros. A esos Alá les hará entrar en su misericordia. Es cierto que Alá es poderoso, es sabio. Como digo, es un texto del Corán y otro también que dice: ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la transgresión. Estos 2 textos son ilustrativos y explícitos. Todos los ciudadanos musulmanes, siendo hombres o mujeres, son aliados cada uno al otro, claro. Forman pues esta ciudadanía. ¿Y cuáles son sus deberes? Es esto lo que nosotros ahora estamos hablando, la participación política con sus 2 fases, ordenar el bien
y apartar y prohibir el mal. El mal. Es esto la participación política. La crisis es un mal, la mejora del trabajo, de la vivienda son bienes que los propios musulmanes también tienen que reivindicar. Y este es el papel que otorga el Islam a los ciudadanos. En los últimos tiempos hemos hablado de que el voto musulmán ha sido o puede ser decisivo en las elecciones, tanto en Francia como en Inglaterra. ¿Ha sido así? Empezamos por Francia. Francia es importante por el nivel demográfico. Si hablamos en cifras del 10%, aunque tú has señalado antes, todavía no hay conciencia, no hay una unión, no hay, digamos, la opinión musulmana políticamente hablando no está muy bien estructurada en Francia, aunque hay que reconocer a nivel sociológico, hay aspiraciones, hay preocupaciones, y su voto ahora, incluso los partidos políticos, pues van, se dirigen a esta comunidad. Lógicamente, claro. Y para su propio interés, no lo vamos a negar, pero ya por lo menos reconocen que hay una presencia demográfica, cultural, religiosa diferente. En España todavía estamos en los inicios. Las cifras son 2 millones para el 44, pues son cifras todavía no llegamos a ese 10%. Y lo, digamos, lo negativo de todo esto, la propia ciudadanía musulmana no está activa políticamente hablando, aunque muy poco ahora, a partir de estas próximas elecciones. Poco a poco se va. Sí, están teniendo unas lecturas de la realidad, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, cuál es el programa, digamos. Y esto es muy importante, islámicamente hablando. Hay una doble lectura de esa preocupación, ¿no? Tú dices que esa preocupación de los políticos sobre la comunidad musulmana es una preocupación un poco egoísta porque ven crecer esa comunidad, sí, pero hay una doble lectura. Aunque sea egoísta, se está teniendo en cuenta ya esa comunidad musulmana y quizá eso pueda hacer despertar las inquietudes políticas del propio musulmán, pues, ¿no? Ya se está, porque la última constitución marroquí, la nueva en el año 2011, ya ha terminado por aquel tabú de la reciprocidad. Los marroquíes emigrantes en España no podían votar porque los españoles en Marruecos no tienen el derecho de votar. Claro. La constitución marroquí ya ha acabado con esto. El artículo 17, 18 y 30 dan derecho pleno a los ciudadanos legales en Marruecos de votar. Ahora la pelota está en el territorio español. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de ahí, ahora el mensaje de estos musulmanes. Nosotros estamos aquí en España, pagamos nuestros impuestos aquí y queremos presentar un lenguaje político, desde las referencias islámicas, un lenguaje que podemos hablarlo todos. Claro, de ahí entendemos nuestras preocupaciones políticas están, primero, la libertad religiosa. Es lo que se llama en el Islam los objetivos de la Sharia. Uno es la libertad religiosa. El Islam ha venido para garantizar la libertad religiosa. Esta libertad religiosa está en el artículo 16. Segundo, pues la vida humana. La vida humana es sagrada. Nadie puede asesinar ni matar porque es contra el Corán y contra el Islam y contra todo. Pues tener la vida humana sagrada es importante. Tercero, pues el intelecto, la inteligencia. Es importante, drogas, alcohol y todo tipo. Esto puede ser como un programa electoral de cualquier partido. Claro, es que de lo que estás hablando es un lenguaje político musulmán que no excluye, que incluye a todo el mundo. Cuarto, los bienes económicos. De ahí el trabajo, la crisis. Y por último, la institución de la familia. Este es el mensaje político islámico, es el programa político que queremos lanzar a todos. En España hay círculos activos de musulmanes dentro de los partidos políticos ya, con motivo de esta inquietud de la que tú hablabas. ¿Tú crees que esto beneficia a los musulmanes, estos círculos activos dentro de los propios partidos políticos? Yo estoy a favor de esta opinión. Formar un partido solo para los moros y otro para los cristianos, yo la verdad respeto, pero no estoy a favor. Pero entrar dentro de los partidos y de ahí presentar nuestra lectura islámica... Partido Socialista... Cualquiera. Yo, pues hay, ya sabes, hay que respetar derecha, izquierda, centros, aunque no sé si hay diferencias, pero hay que respetar. Pero estar presente en las decisiones, en la opinión pública y los medios es importante para los ciudadanos musulmanes. Respecto a las necesidades políticas de los musulmanes dentro de estos círculos, tenemos un texto también que si quieres voy a leer en cuanto lo pongan en pantalla, y dice así: la política corresponde a aquello mediante lo cual está más cerca de la honestidad y más alejada de la corrupción, aunque no lo haya dispuesto el mensajero o no haya ninguna revelación referente a ello. Quien diga que la política consiste solo en aquello que ha dispuesto la legislación general de la ley revelada para los casos particulares, se equivoca y considera equivocados a los compañeros del profeta. Este texto es uno de mis favoritos, la verdad. Es un gran sabio, Ibn Aqil Hanbali.
aclara ciertos conceptos y desmonta un gran mito. La gente piensa que la política y la religión son opuestos y polos contradictorios. Y cuando hablamos de la participación ciudadana, que es una necesidad social, es un mandamiento divino, hay que entenderlo en este contexto. La política es todo lo que nos atrae todo tipo de beneficio, el que nos aleja de todo tipo de maldad. Este es el concepto político según la legislación islámica. No hay que entenderlo dentro de una teocracia y un poder absoluto y la iglesia de los siglos de la Edad Media. Este es el concepto de la política. Es un concepto muy cotidiano, ¿no? Cotidiano, civil y habla de beneficios para toda la comunidad. ¿Crees que en España los partidos políticos cada vez se preocupan más por la comunidad musulmana, como has dicho, como está pasando en Francia y está pasando en Inglaterra? ¿Crees que está contando cada vez más esa comunidad musulmana o todavía nos queda? Todavía no es lo que nosotros aspiramos. Se está empezando a tener conciencia que hay algo en la realidad social, no solamente por los números demográficos, pero por muchas otras razones. Hace tiempo el voto de la gente mayor interesaba, ahora el voto de los inmigrantes. Y de ahí ahora los partidos políticos teniendo el futuro que no solamente por el nivel de la natalidad aquí en España, pero muchas otras razones, teniendo en cuenta pues estos números, 2 millones de musulmanes ciudadanos que están viviendo en este país. Que son ya, es ya pagando sus impuestos, y recalco esta en derechos y derechos, eso es importante, porque es la única manera de presionar al político. Y de ser considerados ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Exactamente. Pues para ilustrar esto que nos has dicho tenemos otro texto, vamos a leer el último texto, que es un texto del profeta, que dice así: el profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: aquel de vosotros que vea un mal, que lo cambie con su mano. Si no puede, entonces con su lengua. Y si no puede, entonces con su corazón. Y eso es el mínimo del imán. Esta es la función del ciudadano musulmán, ser activo y para el cambio y sembrar el bien a cualquier nivel, a nivel, digamos, físico, si tenemos una autoridad, a nivel científico y a nivel, por lo menos, en el corazón. Hay que ser activo en la sociedad, no hay que ser un cero a la izquierda. Yo creo que esto es un concepto muy elevado de lo que debería ser la política, ¿verdad? Exactamente, con ética, como decía el maestro Aranguren. Sí. Bien, pues Taufik, como siempre, un auténtico placer hablar sobre los mitos, desmontarlos y hablar sobre temas que incluyen y que nos hacen crecer y no excluyen a nadie, ¿verdad? El placer es mío, la verdad. Un placer, Taufik. Hacemos otra parada y enseguida estamos con todos ustedes para finalizar el programa de hoy. Hasta ahora.